comenzamos. Queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en una de nuestras series de seminarios virtuales en nombre de la Cámara Británica de Comercio. Para nosotros es muy importante poder entregarles información de valor para sus empresas, para nuestros miembros y relacionados, de cómo enfrentar esta situación histórica para todos los países del COVID-19. En el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes herramientas de cómo las empresas pueden manejar sus comunicaciones internas y externas de manera efectiva, y para ello tenemos a un invitado muy especial, que es Manuel Luna. Él es director de TIM y a la vez presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Gracias por acompañarnos, Manuel, en el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, Francesca. Gracias a todos los que se están uniendo, tanto por la plataforma de Zoom, por Instagram Live. Para mí es un placer poder estar con ustedes y tratar de contribuir con nuestro granito de arena en estos tiempos de confinamiento por el COVID-19. Lo que vamos a hacer hoy es que yo preparé una pequeña presentación de unos 9 slides para que nos sirvan de guía al respecto de poder charlar más o menos unos 20 minutos sobre algunas consideraciones de lo que yo entiendo que debe de ser unos consejos al respecto de cómo manejar nuestras comunicaciones en tiempos de crisis. Y luego de eso, pues, dejaremos abierto el panel tanto por Zoom como por Instagram Live para que cualquier persona pueda hacernos preguntas puntuales que entiendan pertinentes. También lo pueden mandar por WhatsApp a Francesca, el que conozca a Francesca, y así tienen esa herramienta por ahí. Bien. Siempre la gente se pregunta, wow, la comunicación en tiempos de crisis, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos afecta la crisis? ¿Qué hago? Es una situación muy complicada porque nos saca dentro de nuestro status quo, dentro de nuestro status normal de cómo operamos. Cuando montamos una empresa, cuando comenzamos un negocio, siempre lo hacemos pensando en nuestro plan de negocio, en todas las cosas buenas que van a pasar. ¿Cuál es mi plan de negocio en el año 1, en el año 2, en el año 3? De cómo yo tengo mi plan estratégico, el desarrollo. Pero dentro del desarrollo, por lo que nunca prevemos, lo que nunca tenemos en consideración es la crisis. Y las crisis son tan reales o tan posibles como cualquier situación en una familia o un matrimonio. Por eso, cuando a mí me ha tocado dar clases de crisis en la universidad, el punto número 1, en la clase número 1, y sin tratar de ser demasiado teórico en el día de hoy, que siempre pongo sobre la mesa es que el aspecto número 1 para saber manejar una crisis es poder preverla. O sea, nosotros hacemos nuestro plan de negocio, tenemos nuestra empresa, tenemos nuestra estrategia, pero el punto número 1 para poder afrontar correctamente una crisis es haberla previsto. Por eso vemos cómo en realidad en el día de hoy hay un sinnúmero de errores posiblemente que le achacamos a nuestros gobiernos, porque la realidad es que nadie estaba preparado para una pandemia mundial. Si ustedes se cogen las diferentes empresas, los diferentes sectores, los diferentes gobiernos, son muy pocos los que en realidad podemos considerar como exitosos. Y han sido exitosos porque han podido gestionar bien la crisis y comunicarla adecuadamente. Entonces, cuando eso pasa, vemos los ejemplos que queremos seguir. Por ejemplo, poner un caso de deporte, que la gente sabe que a mí me gustan mucho los deportes y que estoy muy vinculado a ellos. En el mundo existen más de 250, 300 torneos de tenis ATP al año. Pues ninguno de esos torneos tenía dentro de su plan de negocio, dentro de su estructura, dentro de su plan de contingencia, la posibilidad de una suspensión por coronavirus, por pandemia, excepto uno, Wimbledon. Y ese, que lo tenía previsto, tenía su seguro, o sea, la previsión es parte de la estrategia y en el día de hoy nos encontramos ante una realidad en la cual ninguno la teníamos previsto y eso provoca que muchos de nuestros países estén inestables o que
hagan cosas con las que no estamos de acuerdo, y posiblemente si esas cosas que están haciendo lo hubieran comunicado de manera diferente, tal vez estaríamos de acuerdo, pero entonces, en realidad es muchas improvisaciones que nos tienen en esta realidad que hoy estamos pasando. Entonces, para poder afrontar la crisis, el punto número uno, ya que lógicamente el uno lo pasamos, que era preverla, pero suponiendo que no la pudimos prever, entonces el punto número dos, en este caso sería el uno, por esta situación, que siempre tenemos que tener en cuenta son los públicos. Y luego vamos a ver diferentes situaciones de diferentes empresas, pero al final del día, aquí en este seminario, en este webinar, estamos pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas o organizaciones no gubernamentales. Y para todas afrontar la crisis es diferente. ¿Por qué? Porque todas tenemos públicos diferentes. Y el punto número uno, el punto clave es el público. ¿A quién me tengo que dirigir? ¿A quién es que le voy a hablar? Mi comunicación hoy en día, en la mayoría de los casos, primordialmente es público interno. Primordialmente hoy, para que poder manejar la crisis global que nos estamos enfrentando, no es un asunto de público externo, que en algunos casos sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero el aspecto fundamental es el público interno. Y dentro del público interno tenemos que identificar quiénes son los líderes, quiénes son los líderes formales, quiénes son las personas que me van a ayudar a tirar del carro en este momento e impulsar a los demás colaboradores para yo poder salir adelante en este tiempo de crisis. El aspecto fundamental del público es tan importante porque dependiendo esa identificación de público es que vamos a poder definir cuáles van a ser las acciones para mitigar la crisis y cómo yo voy a afrontarla. Por eso, si algo le tiene que quedar de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, es que el público es fundamental, porque dependiendo del público yo voy a definir cómo le voy a hablar a ellos. No es lo mismo yo hablar al público interno que al interno, no es lo mismo hablarle al público interno directivo que al público interno masivo, no es lo mismo un regulador, no es lo mismo mis consumidores, o sea, son situaciones completamente diferentes una de otra. Entonces, ahí vemos cómo cuando se presentan estas situaciones de riesgo, estas situaciones de crisis, una de las cosas que primero hacemos en las empresas, sobre todo las grandes empresas y las medianas, es restringir, disminuir o eliminar los gastos que hacemos en materia de comunicación o marketing. Y posiblemente es el error más grave que podemos hacer. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. En un tiempo como el que estamos viviendo hoy en día, en el cual tenemos que tener prudencia con el gasto porque no sabemos cuánto se va a alargar la situación, no sabemos, el futuro es incierto, no sabemos cuánto impacto va a tener en el mundo, cómo van las empresas a reaccionar, cómo van los gobiernos a reaccionar. Teniendo en consideración de que tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto, no es menos cierto que en el momento indicado de cuando estemos preparados para poder hacer comunicación, ese fondito de comunicación, y yo no lo digo porque me dedique a eso, sino porque de verdaderamente lo he visto y lo he comprobado, es lo que ayuda a salir del hoyo. O sea, hay mil maneras de nosotros ahorrar gasto dentro de las empresas, pero una de las maneras que no puede faltar, es tener un fondo de contingencia para la comunicación que yo voy a necesitar para salir de esta situación. ¿Por qué? Porque voy a necesitar canales, implementar estrategias de comunicación para público interno que posiblemente me va a costar dinero para poder ayudarme a tirar la empresa hacia adelante, o voy a tener la necesidad de cambios que he hecho en mi estructura para poder atender al público, poderlo comunicar de manera masiva. Entonces, no debemos de caer en el error de, bueno, como yo tengo una crisis, lo que voy a hacer es suprimir estos gastos de comunicación, porque ahora lo que importa es llamar al CFO y que el CFO sea el único que me diga cómo están los numeritos. El CCO, el Chief Communication Officer, o el director de comunicaciones debe estar en el mismo asiento posiblemente que el CFO o al lado del gerente general de la compañía. Porque al final lo importante en una situación de crisis es la gestión.
la gestión, tenemos que gestionar la crisis. Pero si esa gestión no está acompañada de comunicación, se cae todo. Igual que tampoco una persona que solamente quiera comunicar y aparentar, pero que en el fondo esa comunicación no esté sustentada sobre base sólida de gestión, se cae, porque es una bola de humo que no tiene sustento y no va a calar en lo público a lo que vamos a hablar. Y la gente se da cuenta. Uno, no podemos mentir. Y dos, tenemos que comunicar de manera activa cuando sea necesario. Perdones a las personas que están viendo Instagram Live si en algún momento hay pausas de los videos, pero no sé por qué se han puesto de acuerdo mucha gente para llamarme al mismo momento y eso es lo que está provocando que haya cortes de vez en cuando ahí. Entonces, como les explicaba, para mí existen hoy 3 tipos de empresas. Tenemos las empresas que están cerradas y que están viviendo en la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que simplemente hoy, por la situación, me evito la obligación de cerrar, no tengo una crisis interna, no tengo una crisis en mi sector, pero estoy viviendo la coyuntura de crisis. Esa coyuntura de crisis me afecta porque no estoy produciendo, no sé cuándo voy a volver a poder producir, mis empleados tienen que cobrar o tengo que aplicar a un programa como FASE o FASE no me lo aceptaron. Entonces, estoy viviendo la crisis de la situación, la crisis económica o la crisis política o la crisis social, pero no tengo una crisis per se yo como empresa. Ese es el primer tipo de empresa. Luego tenemos una segunda empresa, que es las empresas que están operando, pero que no tienen contingencia. Están operando empresas de dispositivos médicos, empresas médicas, empresas bancarias, empresas de generación de alimentos, empresas públicas, y esas empresas no tienen una contingencia per se, o sea, no tiene crisis per se la empresa, pero también, al igual que las primeras, vivimos en esta coyuntura de contingencia. Y la tercera, que es la más difícil, es, estoy operando, pero mientras además estoy operando, dentro de esta coyuntura, me surge una crisis a mí al interno. Se muere un director general por culpa del coronavirus, o tengo una explosión dentro de mi empresa en medio de esta situación, o cualquier situación de crisis. O sea, tenemos 3 tipos de empresas ahora mismo, que son 3 tipos de análisis y 3 tipos de cosas que hacer totalmente diferentes. O sea, una de las preguntas, o la pregunta que nos hacíamos antes de comenzar es, ¿qué hacer durante la crisis? Bueno, ¿qué hacer? Es diferente para estos 3 casos y espero que dentro de los asistentes tengamos estos 3 tipos de empresas para ver cómo lo podemos abordar de manera diferente, cada uno. La primera es la empresa que está cerrada y que hoy mismo no tiene ningún problema de crisis, pero tiene una situación de coyuntura que la está presionando económicamente y que la deja un poco casi hasta sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces, este tipo de empresa hoy en día tiene que aprovechar el tiempo. Punto número 1, planificación. Yo tengo que planificar cuándo voy a abrir, cuándo abra, qué estrategia de comunicación yo voy a poder implementar para poder ayudarme a reactivar mi negocio. Además, cómo voy a incorporar dentro de mi línea de producción de mi negocio temas que me permitan que ante una posible coyuntura de que esto vuelva o se alargue, yo poder producir desde casa o de manera remota y que la comunicación, ya sea por redes sociales, etcétera, pueda ayudarme en eso. Además, un tema delicado, el empleado que está cobrando y no está trabajando, o que le tengo que aplicar las vacaciones, o peor aún, que tengo que aplicar a un programa como FASE y que, o peor, el peor de los casos, que apliqué a FASE, que FASE no me lo aceptaron, que lo tuve que suspender, que también está ese caso. Ese colaborador es un colaborador que hoy en día está enfrentando dentro de la pirámide de Maslow lo más elemental, que es supervivencia. Supervivencia, porque ese colaborador no está cobrando y no sabe con qué va a ir al súper la semana que viene, ni cómo va a tener dinero o si le va a llegar una caja del gobierno. Entonces, esa es la crisis fundamental ahora que vive esa empresa. Entonces, ¿cómo podemos ayudarla a comunicar correctamente? Debe haber una comunicación proactiva interna.
esa empresa ahora mismo no tiene que estar concentrada en comunicación externa, posiblemente más allá de una comunicación muy puntual hacia los clientes, de que ahora mismo estamos cerrados por esta situación, etcétera, etcétera, que posiblemente ya lo hicieron. Pero tenemos que tener una comunicación activa con los colaboradores si verdaderamente creemos que al final del día el colaborador es nuestro activo principal. Yo soy uno de los que piensa que nuestros colaboradores son nuestros principales activos, y ahí tenemos que tener un análisis muy fino de entender de cómo poder hacer empatía con ese colaborador para que entienda la situación y de cómo poder conseguir mecanismos que los ayuden a pasar esta crisis. Si no podemos pagarles porque la situación de la empresa no lo permite, debemos de buscar la manera de que el colaborador sienta cercanía de la gerencia de la compañía, de que busque mecanismos para ayudarle, ya sea o aplicando AFAS o consiguiendo ayudas alimenticias que le permita a ese colaborador tener cierto alivio y yo comunicarlo correctamente. De nuevo, gestión y comunicación. Si no consigo nada, porque no puedo, porque no tengo los mecanismos, tengo que comunicárselo, pero que el colaborador sepa que ese gerente está tratando de ayudarlo, pero que no puede, y que hoy en día, si no le puede pagar, no es porque yo estoy rico, porque estoy en un paraíso, sino es porque mi empresa no está produciendo y yo no tengo cómo. Entonces, es una situación muy delicada dentro de esa empresa, pero el colaborador debe sentir cercanía, empatía con el gerente general. Luego tenemos el segundo tipo de empresa, que pudiera parecer el más cómodo, pero en realidad no deja de ser un grave problema, porque es una empresa que está operando en una contingencia de crisis y donde está teniendo a 50, 100, 200, 800 colaboradores al mismo tiempo, los cuales salen a trabajar todos los días exponiéndose ante la crisis. Y dentro de eso, la estrategia de comunicación que hemos visto que muchas empresas han utilizado es darle valor al colaborador. Yo sé que ya muchos lo han hecho y ustedes muchos de eso lo han visto, pero en realidad esos colaboradores, aunque parezca cliché ya decirlo, en realidad son héroes. Son héroes porque salir de su casa con la poca información que hay, muchos de ellos viven con su mamá, con su papá, con un anciano, con una persona que tiene asma, que lo hace una persona de más riesgo. Entonces, hay que hacerle sentir a ese público interno que son héroes, que estamos extremadamente agradecidos y hay que acompañar esa gestión con algún tipo de incentivo posiblemente que ayude al colaborador a sentirse especial. ¿Y cómo vamos a ayudar a ese colaborador a hacerse sentirse especial? Haciendo algún tipo de acción que lo haga sentir y comunicándoselo correctamente por los canales adecuados. Que sienta que la empresa tomó todas las medidas de higiene para salvar su vida, preservar su salud. Que en el hipotético caso de que hay un caso positivo, están los mecanismos adecuados, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, esa empresa tiene que estar preparada para que tenga casos positivos y cómo lo va a comunicar. Porque si a esa empresa se le presenta un caso positivo, lo que puede tener inmediatamente es un colaborador, si ese colaborador es tan incómodo, grabando en Facebook esa situación o un desmayo y te genera una situación interna que lo que puede hacer es que detenga la operación de la compañía. Entonces, tenemos que estar preparados para esos positivos. ¿Cómo estamos preparados para los positivos? Tenemos que tener protocolos de manejo, protocolos de aislamientos, tenemos que tener la comunicación prehecha para un caso hipotético que se presente, comunicados si somos una empresa grande, en caso de que haya media que se pueda enterar al respecto, cómo vamos a darle, cómo vamos a atender los medios de comunicación. O sea que es muy importante en ese sentido poder prever qué hacer dentro de esta situación, y esas empresas sí lo pueden hacer. Esa empresa sí está en una coyuntura hoy en día que lo puede hacer y debemos de trabajar en eso. Y además otra cosa muy importante de este tipo de empresas es que este tipo de empresas tiene que ganar licencia social para poder operar. Porque ese colaborador tiene una mamá, tiene un papá, tiene un primo, tiene una amiga, tiene una novia, que cuando él se va en la mañana a trabajar, cuando ella se va en la mañana a trabajar, deja a esa persona preocupada. Y ese colaborador necesita que en su casa
entiendan también lo importante que es que él vaya a trabajar. Por eso esas empresas que están abiertas deben de ser empresas, lógicamente, uno, que se necesitan estar abiertas, y dos, cuando comencemos a reactivar la economía dentro de una semana, dentro de 2 semanas, o a reactivar el comercio, que esas empresas que vayan abriendo, abran con los mecanismos y los protocolos del lugar que permita que socialmente aceptemos que operen. ¿Por qué? Porque socialmente ya estamos viendo que han cumplido con una serie de medidas para garantizar la salud de la gente. Nosotros mismos en la Cámara de Comercio estamos planificando, y aquí me estoy adelantando, si Tony Ramos está escuchando esto se va a poner bravo conmigo, pero nosotros mismos en la Cámara de Comercio estamos planificando ya la reapertura de la Cámara muy pronto. Pero ¿cómo vamos a reaperturar esa Cámara de Comercio? Con un protocolo que vamos a seguir muy riguroso y con una comunicación que se va a hacer llegar tanto a los colaboradores que van a tener que ir a trabajar como a las empresas, porque no es una apertura como siempre hemos trabajado. Entonces es muy importante tener esos protocolos bien definidos. Recuérdense, gestión y comunicación. Si no gestiono bien, no puedo comunicar bien, y no puedo comunicar bien si no gestiono bien. O sea, una cosa va de la mano de la otra. Y tercero, que es lo más complicado, es una empresa que durante toda esta gestión, o sea, esta es una empresa de la que estaba antes, pero que ahora se le presentó la crisis. ¿Qué hace esa empresa que se le presentó la crisis? Hay una empresa hoy en día que posiblemente tiene un problema societario, legal, que no puede operar. Hay una empresa que ahora mismo tiene posiblemente una situación de incendio o una situación de crisis económica o una situación de cualquier tipo de contingencia que le pueda pasar. Inclusive del mismo tema de salud. Un muerto dentro de la compañía o contagio masivo dentro de la línea de producción. ¿Qué hace esa empresa? Ahí esos casos son muy sui generis uno de otro y va a estar determinado por la exposición social que tenga la empresa una respecto de otra, porque no es lo mismo una empresa, por decir, de producción de materiales de construcción, bueno, esas están cerradas, pero vamos a decir una empresa mediana que tenga muy poca exposición mediática que una empresa muy grande de producción de alimentos. O sea, no es lo mismo una crisis en una que en otra, porque en el primer caso posiblemente yo voy a poder eliminar rápido la exposición mediática, vamos a poder eliminar que la cobertura mediática esté encima de nosotros metiendo presión. Sin embargo, en la segunda, si es una empresa de producción de alimentos, una de las propias clínicas que están dando servicios de asistencia o una empresa financiera, posiblemente el impacto mediático va a ser muy grande y nos va a forzar a tomar acciones diferentes. Pero en este caso, al igual que en todos los anteriores, lo más importante es poder tener un equipo de dirección que se siente con su equipo de comunicación a ver los riesgos de cada uno de los pasos que tienen que tomar para poder tomar los correctivos del lugar y comunicarlos adecuadamente para que, uno, el público interno se sienta confiado con la medida que se está tomando. Dos, el público alrededor de ese público interno y reguladores estén aprobando las medidas de contingencia que se están tomando dentro de la compañía. Y tres, poder comunicar externamente estas medidas para que socialmente nos podamos seguir teniendo la licencia social de operar a pesar de haber tenido esta crisis. Imaginémonos que es una empresa que está abierta y que tiene contagios masivos internamente y que le fallece un productor, un empleado dentro. Lógicamente esa empresa va a tener que cerrar posiblemente por 14 días o una semana, va a tener que mostrar la descontaminación o higienización de sus facilidades, va a tener que poner en aislamiento todas las personas que estuvieron en esa empresa contacto con los contagiados. Si se reduce demasiado el número de colaboradores, va a tener que hacerse la idea de que va a tener que reiniciar operaciones muchísimo más pequeños, con mucho menos colaboradores, posiblemente con colaboradores solamente de menos de 40 años. Es un costo y un peso, pero son decisiones difíciles que hay que tomar para poder reactivar. Es uno de los casos más famosos
de comunicación exitosa que hubo en los años 80, 90 fue el de Tylenol, que tuvo que tomar la decisión de hacer un recall de todos los productos en Estados Unidos, suponiendo la pérdida millonaria que tuvo en ese momento hacer ese recall. Pero al final eso fue lo que le permitió a esa empresa tener el licenciamiento social de poder seguir produciendo ese medicamento y que después se convirtiera en el medicamento analgésico más vendido del mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas situaciones para poder tomar los correctivos del lugar. Y de nuevo, el público es fundamental para poder tomar la estrategia o la acción adecuada de comunicación. Yo espero no verlo aburrido demasiado, tal vez si fui muy técnico o no, o muy académico, me lo dicen ahora y abrimos entonces la sesión para preguntas y respuestas. Gracias, Francesca. Gracias, Manuel, por tan interesante información. Quisiera hacerte una pregunta con relación a las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que son las que en principio se ven más afectadas, algunas están forzadas de cerrar sus operaciones, otras están tratando de navegar a través de ellas, pero como son pequeñas empresas, quizás no cuentan con un equipo de comunicaciones o no cuentan con un presupuesto para pagar a una firma externa que maneje sus comunicaciones. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estas empresas? Mira, sentándome dentro del sector empresarial, uno de mis mayores reclamos siempre ha sido, porque en la Cámara de Comercio trabajamos mucho con pequeña y con mediana empresa, es cuáles son las medidas paliativas que va a tener la mediana y la pequeña empresa. Pues, llegaron tal vez un poquito tarde, pero por lo menos se implementaron algunas que nos han ayudado a la pequeña y la mediana empresa a poder paliar la situación hoy en día. La pequeña y la mediana empresa posiblemente va a tener, estamos hablando de 5 colaboradores hasta 40. Y la pequeña y mediana empresa sí tiene que tener claro que hoy en día de lo que tiene que estar concentrado más que todo en su colaborador y que el colaborador siente empatía hacia lo que el equipo gerencial está haciendo para poder tratar de sobrevivir. Cada situación de crisis de esa pequeña y de esa mediana empresa puede ser diferente porque no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, en Team, yo he tenido la posibilidad, como me dedico a la comunicación, de seguir dando servicios de manera virtual y lógicamente eso ha afectado mi facturación, pero no ha sido tanto como una empresa productora, un comercio, una tienda, algo tan sencillo como una tienda que tiene 5 colaboradores y hoy está cerrada. ¿Qué hace una tienda que no tiene canales de venta virtual y que no tiene y que no puede abrir? Es una situación muy complicada y hoy en día lo único que puede hacer esa compañía, esa pequeña empresa, es uno, planificar cuándo va a poder volver a abrir. Mientras estoy cerrado, ¿cómo puedo a mi colaborador mantenerlo contento o que entienda que yo estoy haciendo todo lo posible por ayudarlo y de que me entienda a mí, de que yo también soy un afectado igualito que él? Y planificar cómo de ahora en adelante, cuando el mundo volvamos, Dios mediante, a la normalidad, cómo nosotros podemos de ahora en adelante adaptarnos a realidades diferentes, a cambiar el chip y a tratar de abocarnos cada vez más hacia lo digital, hacia el comercio digital, hacia el servicio digital, para que situaciones como estas, si se repiten, no nos afecten más. Ir pensando en esas cosas que podemos ir implementando. Pero de nuevo, yo sé que una pequeña empresa no tiene un director de comunicaciones, todo lo hace el gerente, pero ese gerente hoy en día lo que tiene que estar pensando es cómo yo hablo con mi colaborador, cómo me comunico con él, para que él haga empatía conmigo y que juntos podamos salir de esto cuando podamos. Gracias, Manuel. Otra pregunta nos dicen, una alternativa en la comunicación en el caso de la empresa que le fallezca como empleado, ¿puede ser la presencia de especialistas sanitarios manejando la crisis? Va a depender de lo grande o de lo pequeña que sea la empresa, pero definitivamente lo que se tiene que ver es que, uno, comunicar que el empleado que dio, que, ¿tú dijiste muerte o contagio? Que fallezca, muerte. Uno, que ese empleado que falleció, primero se fue aislado.
que primero fue aislado. Segundo, que todos los empleados que trabajaron con ese empleado fueron aislados también desde hace tantos días, desde hace tantas cosas. Que tan pronto nos dimos cuenta de que ese empleado estaba contagiado y que fue aislado, se implementaron la política de higienización del área donde él trabaja, o de cierre de la planta donde estaba trabajando, o de cierre de la sucursal donde estaba trabajando por lo menos 48 horas, y que se vea el proceso de higienización. O sea, al final del día, si no es una empresa de consumo masivo, no es para que salgan los periódicos, pero sí los colaboradores que van a volver a trabajar a esa planta o a esa empresa, tienen que ver que la empresa tomó las medidas de poder garantizarle la seguridad. Entonces, tenemos que estar seguros de que tenemos guantes y mascarilla para todos ellos, de que estamos respetando el aislamiento social, de que estén trabajando prudentemente lejos uno de otro, de que se tomaron todos los correctivos y todos esos correctivos del lugar se comunicaron, porque ninguna empresa, aunque tomen todos los correctivos, haga todo perfectamente, está inmune de que un empleado le salga positivo, porque hay factores externos. Ese empleado va a coger un carro público, se monta o va al supermercado, se puede haber infectado en cualquier sitio. Lo que tenemos que tener claro de poder comunicar internamente que nuestro entorno, nosotros lo estamos protegiendo de la mejor manera posible para que nadie se infecte aquí, y si se infecta, poder aplicar o activar el protocolo de aislamiento necesario para que ningún otro colaborador salga afectado. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, cuando tú eres tu propia empresa, en mi caso soy consultora de comunicaciones externas, tengo un contrato corto, ¿cómo canalizar de forma inteligente una extensión de contrato en tiempos de crisis? ¡Wow! ¡Qué buena! Yo creo que el proveedor de comunicación independiente, al igual que el diseñador gráfico, el freelancer, ayer salió a una plataforma nueva que se llama Ponte la Pila, de la cual yo me enteré antes de ayer. Y desde que la conocí, dije, wow, pero que hay 5 jóvenes, toditos menos de 30 años, que se pusieron a pensar de cómo poder ayudar al profesional independiente como tú, que da servicio de comunicación y que hoy en día no tengo cómo ir a buscar al cliente o cómo alargar un contrato con un cliente. Y esa plataforma le permite a todos esos proveedores de servicio independiente ofrecer su servicio ahí o buscar ayuda para poder diseñar un logo, lo que fuera, asistencia financiera, contable, lo que sea, cualquier tipo de servicio, muy interesante. Pero con respecto específicamente a cómo inteligentemente alargar un contrato, yo creo que eso única y exclusivamente se puede hacer si el cliente con el que tú estás trabajando, tú le puedes mostrar que tú le agregas valor en tiempos de crisis. Nosotros, desde nuestra empresa, lo que estamos tratando de hacer humildemente es manteniendo en comunicación con todos nuestros clientes, inclusive con aquellos clientes que están cerrados, planificando su apertura, qué tipo de comunicación van a hacer, y cuando cerraron, ayudarlos en esa comunicación que iba a los empleados de cómo debía de ser. Porque al final del día, el proveedor de servicio independiente, ya sea de comunicación, de diseño gráfico, de cualquier área de servicio, legal, lo que debe de hacerle sentir a quien lo contrata en este momento es que le agrega valor siempre. Entonces, mi consejo en ese sentido es mantenerte activa y posiblemente el momento indicado para renegociar un contrato no es esta semana, ni la semana pasada, ni la que viene, sino esperar el momento indicado, porque en realidad todo el mundo ahora mismo está pasando por una situación de crisis económica y eso es una de las cosas muy importantes. Y esto no tiene nada que ver con comunicación, sí, pero sí es un consejo desde el sector empresarial que yo creo que debemos de ir pensando. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo vamos cada uno de nosotros a poner nuestra arena para ir reactivando la economía? Porque al final del día, si nos quedamos todos vivos, pero la economía se murió, también vamos a tener otra crisis, que va a ser la crisis económica. Lo que debemos de hacer es un balance. Es un balance en el cual nosotros debemos de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas sin que todo el aparato mediante el cual hoy en día vivimos
quede completamente muerto. Todas las previsiones son bastante complicadas, sobre todo para América Latina. Así que debemos de ir pensando en cómo podemos reabrir poco a poco o cómo podemos dar servicios en línea que nos permitan reactivar la economía y la capacidad de generación de consumo de la población a través de creatividad, de cosas que yo puedo ofrecer, de cómo yo puedo ofrecer mi servicio, cómo puedo generar mi servicio, cómo puedo hacerle llegar mi producto al consumidor de manera tal de que podamos reactivar. Perfecto, gracias Manuel. Bueno, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Cualquier duda o pregunta que tengan también nos las pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico. Había alguien en el live, no sé si había algo por ahí. No lo tengo, sí, no. Ahora mismo no tengo ninguna pregunta otra vez. Déjame verificar por si acaso. Les comentaba, la grabación nosotros la vamos a tener arriba en nuestro canal de YouTube próximamente, le vamos a notificar, vamos a compartirles también conjuntamente esta presentación de Manuel para que la tengan a mano. Y nada, nosotros reiteramos nuestro compromiso de la Cámara Británica de Comercio de seguir llevándoles a todos ustedes informaciones y temas de interés que puedan agregar valor para sus empresas. Al cerrar el seminario va a haber una pequeña encuesta, les exhortamos que por favor la completen porque es una manera de nosotros poder medir el impacto que esta situación está teniendo en sus empresas y poder tomar medidas del lugar. Muchísimas gracias a todos, gracias Manuel por estar con nosotros. Gracias a ustedes y nada, también siempre a la orden, cualquier consulta, no duden en contactarme y yo feliz de poder colaborar en estos tiempos a que todos ustedes podamos entre todos salir adelante en esta coyuntura. Muchísimas gracias. Que pasen feliz resto del día.